Bueno, nos agarra este fin de tarde de domingo aquí en el conurbano con libros de uno de nuestros autores favoritos, ¿Cómo les que es va a Jack todos? London. Por aquí. Somos Jero y Pablo. Acá tenemos El Colmillo Blanco. Y ahí de tu lado, ¿qué tenemos? Acá tenemos El llamado de la selva, o también conocido como El Ahí va. llamado de lo salvaje. Para mí, el título que va es El llamado de lo salvaje, porque precisamente transcurre en un lugar que no hay selva, No, el libro. exactamente. Así que, sí, curiosamente, yo creo que la mejor traducción es El llamado de lo salvaje, pero bueno, en esta edición que yo Claro. conseguí, acá lo tenemos como El llamado Aquí de nos la estamos dando selva. Pablito. Claro. Así que hoy Y, vamos con esta historia. y una de las cosas que estábamos hablando antes de arrancar con esta graveta era a lo que se refieren estos libros, estos cuentitos que trajimos de autoría de Jack London, un autor estadounidense, lo agarró ahí como el fin y el principio de un siglo, ¿no? Nació en 1876 y murió en Exactamente. 1916, 40 años tenía. Sí, cambio de un siglo que nada, le tocó vivir bastantes cosas, ¿no? Guerra mundial, o sea, crisis Sí, y ni siquiera económicas. esa guerra no la terminó, no la llegó a ver el final, ¿no? Porque la guerra esa terminó en el 18 y él murió 2 años antes. Exactamente, exactamente. Se Así perdió que Perón también. se perdió a Perón, pobre Jack London. Pobre Jack London. Una curiosidad Y de bueno, que una de de las cositas Jack, que estábamos mencionando era lo de que hablaba mucho de la naturaleza, ¿no? Este señor le encantaban las descripciones grandilocuentes del entorno, sobre todo de Alaska, ese lugar frío que es el Yukón, que también es de Canadá en cierta parte. lugares recónditos y lugares bastante inhabitables, esos lugares que Sí, les gustaba que describir muestran los a él. dientes. Exactamente. Una curiosidad es que al Che Guevara se le encontraron en Bolivia cuando fue capturado varios libros de Jack Mm, London. Era un fanático sí, asiduo, sí, lector de Jack London, me encantaba. Justamente él en la sí. selva y como un tipo que se ha sumergido en lo profundo también de la naturaleza, era un fanático de Jack London que dice Mal, dos que le, aventureros. dos aventureros de la vida. Porque Jack era un poco así también, era un aventurero, ¿no? Le ha tocado, como hemos leído y nos hemos informado, un poco de. Sí, recorrió un montón de lugares del mundo. Sin ir más De, lejos, se fue hasta Japón en barco, siendo muy jovencito, que ya para sus años donde él claro, nació era una aventura ya llegar y tener la posibilidad de haber vuelto a Estados Unidos sin que te pase nada, o sea, llegar vivo de mal. esa aventura era realmente un hito, y él la vivió, ¿no? Y ya tuvo, y así también vivió en Inglaterra, fue un viajero. Mm. Se dedicó a ser vagabundo en Inglaterra para ver cómo es la vida de la gente marginada, digamos, que Fue vive en la como calle. un poco un hippie de los de antes. Antes de la existencia de los hippies ya estaban los Jack London, básicamente. Claro, Era un cultor vagabundo, de la contracultura, ¿no? Siempre claro, en contra, medio de lo establecido. claro, era un Como que el chabón nunca vagabundo, tenía tampoco un laburo fijo. no, nada que ver, claro, era un busca, él ha trabajado de todo, trabajó el campo, trabajó en obras, trabajó en molinos, y Se era fue a esto, probar ¿no? suerte a Alaska con el oro también, la plena época de fiebre del oro, cuando recién se descubrían los yacimientos, las minas de oro en Alaska, el chabón dijo, bueno, es el lugar, Es el lugar donde ir a pegarla. Y ahí es la que hay fue que curtir. Y ahí fue donde nacieron estas dos obras que son las que hoy nos llamaron mucho la atención y ¿Mm? nos regaló, que son las dos transcurridas en Alaska, en la fiebre del oro, y son dos historias de dos perros lobos, pero que transcurren una vida inversa, distinta, ¿sí? Ujú. La de ¿Querés Colmillo, arrancar con algún fragmentito del llamado de la selva, de lo claro. salvaje? El llamado de lo salvaje es un libro en el que Jack London se mete, relata desde dentro de la vida del perro, en este caso, un perro llamado Buck, que crece en una casa aburguesada, de gente adinerada, y siendo una mascota, y a los 2 años de vida es robado por un jardinero, es llevado a otro pueblo, lo compran para trabajar en trineos, y empieza una vida que lo va llevando desde su vida aburguesada a todo lo contrario. Por eso se llama El llamado de lo Mm. salvaje, porque él termina conviviendo con lobos y transformándose en un lobo más. Entonces, bueno, vamos a leer un fragmento que refleja un Claro. poco, que refleja un poco
este llamado de lo salvaje. Y dice así: hay un éxtasis que señala la cúspide de la vida, más allá de la cual la vida no puede elevarse. Pero la paradoja de la vida es tal que ese éxtasis se presenta cuando uno está vivo, y se presenta como un olvido total de que se está vivo. Ese éxtasis, ese olvido de la existencia, alcanza al artista, convirtiéndolo en una llama de pasión. Alcanza al soldado, que alrededor del campo de batalla ni pide ni da tregua, y alcanzó a Buck, que corría al frente de la jauría, lanzando el atávico grito de los lobos y pugnando por atrapar la presa que huía a la luz de la luna. Estaba surcando los abismos de su especie y de las generaciones más remotas. Estaba retornando al seno del tiempo. Estaba dominado por el puro éxtasis de la vida, pero la oleada de la existencia, por el goce perfecto de cada músculo, de cada articulación, de cada nervio, y todo era alborozo y delirio, expresión en sí misma del movimiento que lo hacía correr triunfante bajo la luz de las estrellas y sobre la materia inerte y helada. Bueno, ese es el primer Buenísimo. fragmento que les comparto de lo que es el llamado de lo salvaje, y ahí refleja un poco una corrida de noche en estos trineos que lo hacían trabajar a Bach, que Bach tenía la particularidad de que no era un lobo, sino que era una cruza entre San Bernardo y un ovejero ahí, que era un Mm, perro un que perro había súper grandote. grandote, mucha polenta, y que fue descubriendo esa Por eso fuerza. también se impone tanto, ¿no? En ese viaje que realiza Alaska, por eso muchas veces no le pasan por encima a los demás perros, teniendo en cuenta que él es un perro doméstico, ¿no? Que viene de esta casa súper burgués, ya está de Claro. vuelta él, y no, de repente lo tiran a la vida. Hace que tenía una fuerza abrumadora. De hecho, el jefe en una de las partes del libro gana una apuesta donde arman un trineo hiper pesado, imposible de Mm, mover prácticamente, y él apuesta que su perro lo iba a poder mover solo, y lo logra, y es como épico. mm. Y Jack London tiene eso de ponerse, de escribir mucho desde la postura del animal, que es algo difícil, porque no sé, ponerse en la Sí. mente, ponerse en la Eh, mente. sí, darle una estructura, ¿no? A esa mente y bajo qué cosas se rige. Eso también aparece un montón en Colmillo Blanco. Y como que él a lo largo de toda su literatura va dejando ciertos conceptos. El concepto de misión, que es este que para mí apareció ya con tu fragmentito, en el cual él dice el soldado tiene su misión, acá Buck también tiene una misión que es la que lo lleva al frente del trineo, como que hay un llamado, de nuevo, Ujú. haciendo referencia al título, un llamado interno de algo que va más allá de nosotros y que viene de las generaciones pasadas y que nos impulsa a hacer cosas para vivir y sobrevivir. Sí, algo muy, muy parecido a lo que Freud podría decir como subconsciente, ¿no? Un Ahí va, subconsciente, claro. algo como que está más allá de la consciente nuestro, pero que nos hace funcionar y que nos mueve. Y ese es el camino que va llevando Vaca a lo largo de este libro, que es el llamado de los salvajes. Y Colmillo Blanco es, como dicen hoy en día, un poco un spin-off, ¿no? Un libro que tiene Claro. mucho que ver con el llamado de los salvajes, pero en este caso Mm. es distinto, porque Colmillo, Es opuesto. claro, es un, Es el camino opuesto el que hace su protagonista. exactamente, un lobo que se va domesticando, que va Ajá. llegando a domesticarse, y ahí es donde hace un proceso. Pero bueno, vos tenías un fragmento que hablaba un poco de el lugar donde transcurren estos libros. Está bueno. Exactamente. La historia de Colmillo Blanco es como decíamos, es la opuesta, un perro lobo que se domestica y que crece en este entorno. O sea, la primera descripción que tenemos del libro, lo primero que nos presenta al abrir las páginas es ese entorno frío del Yukón, que dice así: un bosque oscuro de abetos se extendía a ambos lados de la helada corriente del río. Un viento reciente había desnudado los árboles de su blanca capa de escarcha, y parecían apoyarse los unos en los otros, negros y siniestros, bajo la luz incierta del atardecer. Un profundo silencio reinaba sobre la tierra. La tierra misma estaba desolada, yerma, sin movimiento.
tan solitaria y fría que su espíritu no era ni tan siquiera el de la tristeza. Había en ella una insinuación de risa, pero de una risa más sombría que la de cualquier tristeza. Una risa sin alegría, como la sonrisa de la esfinge. Una risa fría como el hielo, partícipe de la severidad de lo inexorable. Era la imperiosa e incomunicable sabiduría de la eternidad, riéndose de la futilidad de la vida y del esfuerzo de vivir. Eran las tierras vírgenes, la soledad salvaje, el helado corazón de los desolados yermos del norte. O sea, Increíble. ya nos planta en un lugar, vida a modo difícil, digamos, en Sí, el que sobrevivir es la ley, ni siquiera vivir. Sobrevivir como puedas como y en sea. este mundo hostil vive Colmillo Blanco. Me trasladó a la película En las rutas salvajes, Into the Wild. Sí, 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 tal cual. Viste que él, el protagonista de ese libro, también está súper influenciado por Por Jack Jack. London. Me trasladó como... Y ahí esa película tiene mucho que ver, ¿no? Con estos libros. Gran Y influencia claro, él para... va, el protagonista de esa peli va directamente a la zona del Yukón, que es como Sí, una zona ahí compartida entre Estados Unidos y Canadá, que yo creo que se debe parecer mucho al sur argentino también, ¿no? un poco más desolado y todo. Está, O bien el sí, más sur-sur de inhóspito, Argentina. claro, mucho más inhóspito Mm, y con desiertos de hielo directamente. Acá no sé si llegamos a eso, no, tanto frío me parece que no es más hace, profundo eso, pero sí. claro. Y en ese contexto, ese fragmento describe muy bien el contexto en el que van pasando estas aventuras, que generalmente se basan tanto en los lobos como, por un lado, aventureros que van en busca de oro, por Ujú. otro lado, tribus nativas, nómades, Sí, donde que van moviéndose y la vida de estas tribus, cómo van teniendo que moverse según temporadas claro, y muy, muy diferente el modo de vida que se plantea entre la gente como más occidentalizada y civilizada, entre muchísimas comillas, ujú. y los nativos, los esquimales, ¿no? Que bueno, que se van moviendo, son nómades, y los otros no, medio que laburan 24/7 como, va, 24/7, de Sí. lunes a viernes, digamos. Y es como también un poco este cruce cultural que produjo la fiebre del oro, porque era un terreno Mm, virgen, inhóspito, donde solamente estos esquimales, estos nativos vivían y cosechaban y recolectaban y cazaban, y de repente encontrarse con una oleada de gente occidentalizada, con otros conceptos de vida como dinero, como, sí, bueno, que también un poco en Colmillo que Blanco lo vienen que a pasa es saquear, ¿no? eso. Porque, Colmillo Blanco se encuentra en crisis, la tribu de Castor Gris, que era su dueño, y Castor Gris le toca para ujú, que su tribu sobreviva y para el tema de que le querían sacar las tierras y ellos que necesitaban plata para comprar sus tierras, bueno, en fin, se fue a vender cosas a la capital de ahí de Yukon y a donde está, no se llamaba Yukon, pero se va como a la capital ahí a vender y ahí es donde termina conociendo el whisky, emborrachándose y perdiendo claro, al perro la gran también. maldición de los nativos, La gran según los blancos. maldición de los nativos cuando cae todo este cruce cultural, ellos terminan, la verdad, Sí, perdiendo consumidos por el básicamente. alcohol. Vos Bueno, tenías ahí tenía también un fragmento de que es medio, me hace acordar a la alegoría de la caverna, ¿no? De cómo exactamente. Colmillo Blanco empieza a descubrir el mundo cuando es aún un cachorrito. Es un fragmento, sí, muy tierno, donde lo estoy buscando acá en el libro, perdón, pero sí, es un fragmento que habla de cuando el cachorro, Colmillo Blanco, cuando todavía era muy chiquito, la madre lo tuvo en una caverna, junto con otros Ujú. cachorritos, del cual él es el único que sobrevivió de todos. Entonces eso también le da como Ya un... también, ¿no? Esa especie de relación entre la ternura y lo frío que es la naturaleza, que no pide claro, permiso. O sea, tenemos que matar a tus hermanos, los matamos y sos el único que queda. el único que quedó, el único que pudo sobrevivir. Entonces, primero empieza contando cómo la madre les prohibía acercarse a la pared de luz, que la pared de luz no era otra cosa que la salida de la caverna, pero él como era un bebé y lo único que Mm, percibía era eso, para él era una pared blanca. Entonces,
acaba a contarnos un poco Jack London lo que sintió y lo que vivió este lobezno al atravesar por primera vez la pared de luz. Dice así. Pero había otras fuerzas que funcionaban en el lobezno, la mayor de las cuales era el crecimiento. El instinto y la ley le exigían obediencia, pero el crecimiento exigía desobediencia. Su madre y el miedo le impedían acercarse a la pared blanca. El crecimiento era vida, y la vida está destinada a buscar la luz. Luego, no había forma de contener el progreso de la vida que crecía en él. Crecía en cada bocado de carne que engullía, en cada bocanada de aire que tomaba. Al final, un día el miedo y la obediencia desaparecieron ante la impaciencia de la vida, y el cachorro se arrastró cautelosamente hacia la entrada. De forma contraria a las paredes con las que había tenido cierta experiencia, aquella parecía alejarse de él cuanto más se acercaba. Ninguna superficie dura chocó contra su tierno y pequeño hocico que proyectaba por delante de él con sumo cuidado. La sustancia de la pared parecía tan permeable e inconsistente como la luz, y como ante sus ojos tenía la apariencia de una forma. Entró en lo que había sido un muro para él y se bañó en su sustancia. Era asombroso, estaba atravesando algo sólido e incluso la luz parecía más brillante. El miedo lo impulsó a retroceder, pero el crecimiento lo hizo continuar. De pronto se vio a sí mismo a la entrada de la cueva, la pared dentro de la cual había creído que estaba. Retrocedió súbitamente ante él, a infinita distancia. La luz poseía un brillo doloroso y estaba deslumbrado por ella. Asimismo sintió vértigo ante aquella abrupta y tremenda extensión de espacio. Automáticamente sus ojos se adaptaron a la claridad, enfocando para encontrar la imagen de los objetos distantes. Al principio la pared había desaparecido de su vista. Ahora volvía a verla de nuevo, pero a considerable distancia. También su apariencia había cambiado. Era una pared muy variada, compuesta por árboles que bordeaban el arroyo, las montañas que asomaban por detrás de los árboles y el cielo por encima de las montañas. Descubrió el horizonte por primera vez, básicamente, o amplió el horizonte. Así que Claro, bueno, amplió ese su es, horizonte también de nuevo con estas super descripciones sí, de lo magnífico, magnificente que es ese territorio que me muero de ganas de conocer. Es como un sí, destino en el mundo que me encantaría Alaska, conocer y ¿no? obviamente llevarme alguno de estos libros Para revivir para cada... vivirlo mejor. Y así es como, bueno, él describe cómo lo ves, ¿no? Se empieza a animar a salir a la vida y a conocer el mundo ya sin la mamá o afrontando sus propios miedos. Mm. ¿Vos cuál tenías? Vos tenías un pedacito Yo acá tengo, aprovechando que ya no, Sí, aprovechando que habías mencionado a los esquimales, le comentamos a la gente que en cierto punto de la historia, Colmillo Blanco se acerca a una tribu esquimal, ya de gente experimentada en todo lo que es la cría de perros incluso, así que cae en lo que digamos por lo menos buenas manos, a diferencia de lo que le pasará más tarde. Y lo que tengo acá es el primer encuentro con esos humanos. Está bueno acá aclarar que Colmillo Blanco es mitad lobo, mitad perro. Eh, eh, la mitad de perro la tiene gracias a su mamá, que es Quiche, y la mitad de lobo la tiene gracias a un lobo muy viejo con el que la mamá se conoce al principio de este libro. Y acá se relata ese acercamiento que tiene Colmillo Blanco con los primeros humanos que él ve. su perspectiva hacia el El humano. claro, exactamente. El lobezno no había visto hasta entonces a un hombre, y sin embargo poseía un instinto relacionado con la especie humana. De forma confusa reconocía al hombre como el animal que había luchado por alcanzar la supremacía entre los demás animales de lo salvaje. Contemplaba al hombre no solo a través de sus ojos, sino a través de los de todos sus antecesores, a través de ojos que habían acechado en la oscuridad innumerables campamentos de invierno, que habían observado a prudencial distancia y desde el corazón de la espesura a aquel extraño animal de dos patas, que era el rey de las cosas vivientes.
El hechizo de la herencia del lobezno se apoderó de él. El miedo y el respeto nacidos de siglos de lucha y de las experiencias acumuladas por generaciones. La herencia era demasiado atrayente para un lobo que tan solo era un cachorro. Si hubiera sido un lobo adulto, habría huido. Tal y como era, se sintió atenazado por la parálisis del miedo y emitió parte de las señales de sumisión que su especie había emitido desde la primera vez que el lobo se acercó para sentarse junto a la hoguera del hombre y calentarse. Primer Espectacular. encuentro de dos mundos, choque de mundos. De dos Me mundos. encanta todo lo que ya en este parrafito aparece, como cuando reconoce al humano como una especie de Dios que superó a los demás animales Es verdad. y Y hay una de las que cosas puede crear y manipular. sí, cuando se da cuenta que el humano manipula el fuego, ahí cuando lo Mm, pone como un dios ya delante de sus ojos. Pero esa, claro. esa forma de jerarquizar que hacen que tiene el lobo y que hacen que Mm. funcione su sistema también Claro, de y nos creencias. presenta como, sí, presenta un dios más tangible que el de los humanos, digamos, porque para los lobos los humanos son dioses por todo lo que ellos ven que pueden hacer. En Claro. cambio, el humano como que medio manda Aquí, fruta, tira humo y dice, no, bueno, Dios no lo podemos ver, pero nunca lo vemos haciendo una montaña, a Dios. O un lago, poniendo un lago diciendo, acá falta un lago. acá falta un laguito. Y bueno, y otra de las cosas que surge en este párrafo es esto también de nuevo, siempre machacando, ¿no? Jack con el instinto, con la información de generaciones y generaciones y generaciones que se acumula en tus genes y que está ahí que es muy loco, ¿no? Que te hace reaccionar sin que vos lo sepas, que el humano también fue perdiendo la reacción del instinto, o la tiene mucho más apagada que los animales, creo yo. Claro, como abajo de más capas de civilización, ¿no? Según donde nos hayamos criado también como Exacto, nosotros, por lo menos bicho de ciudad, claro. lo tenemos bastante más aplacada. Yo Sí, tal cual. había separado un fragmento sobre también que hablaba un poco de lo que es esta zona del Yukón y donde hace un poco una Ujú. alegoría de lo que es la vida y el movimiento, que está bueno. Está al principio del Colmillo Blanco, vamos a volver un poquito para atrás en la historia, y es cuando comienza, donde están trasladando en un trineo a un ataúd de un muerto, eh, Muy sereno. mientras se empiezan a ver acechados por una jauría de lobos, jauría de la cual la mamá de Colmillo Blanco formaba parte. Y Ahí va. entonces por ahí viene la mano. Y dice así, una víctima de aquel salvaje... Pará, acá está. Delante de los perros, calzados anchos y blandos zapatos de pelo para la nieve, atravesaba trabajosamente un hombre. Detrás del trineo iba otro. Dentro, en la caja, iba un tercero para quien todo esfuerzo había ya terminado. Una víctima de aquel salvaje desierto. Un vencido que no se movería y lucharía ya más. Aplastado, aniquilado por él, al desierto no suele gustarle el movimiento. Toma como una ofensa la vida, porque vida es movimiento, y él tiende siempre a destruirlo. Hiela el agua para no dejarle correr hacia el mar. Le roba la savia a los árboles hasta helarles el potente corazón, y con mayor ferocidad, y más terrible modo aún, anonada y obliga a someterse al hombre. Al hombre, que es lo más inquieto que la vida ofrece, siempre en rebelión, justamente contra la idea de que todo movimiento acaba con la cesación del mismo. Parece espectacular esa... Mal. esa Dice, es como que puede decir un montón de cosas en un parrafito que es como abrumador toda la data que abrumada. tira. Me Eso encanta que mira, el desierto es un personaje también. el desierto es un personaje. Y esto de que la vida es movimiento. Me trajo también un poco a la Mm. cabeza la canción de Drexler, que habla del movimiento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Claro, tal cual. Y lo que la falta de movimiento genera, no solo en las personas a nivel físico, sino en las emociones también, ¿no? Cuando están estancadas Cuando están en el estancadas. interior de cada uno, que no se mueven, o que se mueven, pero en un rango muy pequeño, ¿no? Que es como casi no moverse también. Exactamente. No sé si tenés algún otro fragmentito ahí de Colmillo Blanco.
Yo tengo uno más para cerrar, pero si tenés Dale. otro, le No, mandamos. cerramos con ese, así ya. Después tenés un cuentito vos para ya que redondeemos. Claro, un cuento de Jack, como para tener esa pata ahí. Esto es también de cuando todavía Colmillo Blanco es chiquito. Acá ya se había acercado a los humanos, ya había aprendido lo que es la vida medio doméstica, de la sumisión, de que, bueno, vos no podés hacer lo que querés porque hay un Dios que te está controlando. Y en un momento él decide tomarse el palo porque ya no le gusta mucho la vida de los humanos, hasta que se da cuenta que no se la sabe arreglar tan bien solito y vuelve. Y encuentra que el campamento de los esquimales ya está, no hay nadie. Es todo un quiebre en su vida de perro, porque a perro, su transformación a perro, porque él anhelaba en un momento escaparse. Y cuando se escapó Claro, dijo, me parece que ya no estoy para la vida salvaje, ¿no? Y ahí es cuando un poco a él ya le entra pasó en la la hora. cabeza, me parece que ya ¿dónde está el fueguito, Claro, mi diosito, mi carnecita a la noche? Y ahí es claro, cuando le ese es el lado pica, del perro domesticado, ¿no? Que no me acuerdo si es en este libro o en El llamado de lo salvaje, que como que ya plantea no solo una enemistad entre vida y muerte de ciertos humanos, sino también entre perro doméstico y perro y lobo. y lobo. Y ahí es donde él empieza Como a mostrar este quiebre, de decir, upa, me parece que la vida burguesada ya también me está como un me poco. gustaba, es más cómoda, más Sí, calentita. las comodidades, escucha tan buena, acá tengo que hacer dormir en un pozo en la nieve Claro, y. Bueno, vamos con el fragmento. dale. Que acá sería como uno de los primeros momentos lobos, muy, muy loca la contradicción. O sea, cuando más anhela el confort del humano es cuando más lobo se pone también. Se acercó al lugar en el que se había levantado el tipi de castor gris. En el centro del espacio que había ocupado, se sentó. Señaló a la luna con la punta de su nariz. Su garganta se vio sacudida por rígidos espasmos, su boca se abrió y un grito desolador expresó su soledad y su miedo, su dolor por Quiche, todas sus pasadas penas y tristezas, así como el temor al sufrimiento y a los peligros que habían de llegar. Era el largo aullido del lobo, profundo y lastimero, el primer aullido que pronunció. A mí me Hermoso. causa mucho, me llama mucho la atención toda la imagen, esta así como de soledad, de él aullando a la luna. La melancolía y toda la tristeza que lo llevó a ese aullido. Claro, y me mata cuando piensa en la mamá y como que usa, como que esa tristeza de que ya no está con la mamá, la tristeza de que ya no está con sus humanos, que está solo, se une a las tristezas que vienen, como diciendo, no van a parar. Lo bueno no para, lo malo tampoco, y este aullido es para todo eso. Sí, como una descarga, ¿no? Y también un poco Exacto. como que ¿por qué aullan los lobos, no? Entonces se mete hasta a navegar en Mal, eso. se ve que puede, o sea, yo me acuerdo cuando era chiquito, yo tenía un perro que era un pastor alemán y que siempre se confundía la sirena de los bomberos con el aullido del lobo, y siempre se quedaba cuando, así como paraba la oreja. ¿Qué ¿No? Estaba pasó? durmiendo la siesta, sirena, y se paraba. Y es como, ahí hay un llamado también, ¿no? Y lo que puede significar. Capaz uno asocia el aullido del lobo con el ataque, con la organización de una manada, y acá él lo usa como, no, la expresión de máxima tristeza de este lobito. De desahogo, claro. Bueno, ¿querés que redondeemos con tu cuentito? Así ya vamos terminando con Dale, Jack London. es un Dejamos. cuento que está en una recopilación que me gustó bastante, re linda la edición, con dibujitos y todo. Y este cuento creo que es de los más conocidos, se llama La Ley de la Vida y es la historia de también de un grupo de esquimales que está viviendo un invierno muy duro y tienen que moverse de una zona a la otra y cargan con un viejo, que es el padre del jefe de la tribu, y no lo pueden llevar al viejo, lo tienen que dejar, ya están las últimas, y Ajá. lo único que hacen es dejarlo acomodadito al lado de un árbol con un montón de leña. Qué Cuando dilema, termine la ¿no? leña, sí, Chao. mal, es tremendo. Qué Termina la dilema leña, se moral. termina a lo que se reduce. Y Wow. bueno, y el chabón va rememorando todo lo que le fue pasando a lo largo de su vida. Seguramente es de los más conocidos, así que lo buscan por La Ley de la Vida. Ahí de nuevo, ¿no? Ya ahí machacando con que la ley tiene su vida, la, Ujú. la vida tiene su ley, perdón. Ahí
Mm, Y bueno, dice así este cuento. Colocó cuidadosamente una ramita en la hoguera y prosiguió sus meditaciones. Lo mismo ocurría en todas partes y con todas las cosas. Los mosquitos desaparecían con la primera helada. La pequeña ardilla de los árboles se ocultaba para morir. Cuando el conejo envejecía, perdía la agilidad y ya no podía huir de sus enemigos. Incluso el gran oso se convertía en un ser desmañado, ciego y gruñón, para terminar cayéndose ante una chillona jauría de perros de trineo. Se acordó de cómo él también había abandonado un invierno a su propio padre en uno de los afluentes superiores del Clondon. Fue el invierno anterior a la llegada del misionero con sus libros de oraciones y su caja de medicinas. Más de una vez, Koskùsh había dado un chasquido con la lengua al recordar aquella caja, pero ahora tenía la boca reseca y no podía hacerlo. Especialmente el matadolores, que acá lo tienen entre comillas esa palabra. Especialmente el matadolores era bueno a sobremanera, pero el misionero resultaba un fastidio y al fin y al cabo, porque no traía carne al campamento y comía con gran apetito. Por eso los cazadores gruñían. Pero al misionero se le helaron los pulmones allá en la línea divisoria del Mayo, y después los perros apartaron las piedras con el hocico y se disputaron sus huesos. Koskùsh echó otra ramita al fuego y evocó otros recuerdos más antiguos. Aquella época de hambre persistente en que los viejos se agazapaban junto al fuego con el estómago vacío y sus labios desgranaban oscuras tradiciones de tiempos remotos en que el Yukón estuvo sin helarse 3 inviernos y luego se heló 3 veranos seguidos. Él perdió a su madre en aquel periodo de hambre. En verano fracasó la pesca del salmón y la tribu esperaba que llegase el invierno y con él los caribús. Pero llegó el invierno y los caribús no llegaron. Nunca se había visto nada igual, ni siquiera en los tiempos de los más ancianos. El caribú no llegó y así pasaron 7 meses. Los conejos escaseaban y los perros no eran más que manojos de huesos. Y durante los largos meses de oscuridad los niños lloraron y murieron y con ellos los viejos y las mujeres. Ni siquiera 1 de cada 10 de los hombres de la tribu vivió para saludar al sol cuando éste volvió en primavera. Qué hambre tan espantosa fue aquella. Y bueno, ahí como tirando la pálida. Después, por suerte, en el párrafo siguiente dice que así como hay escasez, hay una abundancia zarpada, y dice la carne se nos pudría en la mano, los perros no se levantaban de lo gordos que estaban. Entonces, Increíble, como te ¿no? dice, la vida es así, una de cal, una de arena, y a todos les llega la hora, sería como Muy bueno. la Aparte, lección. caer en cuenta, ¿no? Que uno capaz no sabe lo que es tener hambre. Eso es tener hambre, esos niveles de hambre, ¿no? Exactamente, y que pueda haber abundancia en situaciones, no sé si de naturaleza extrema, pero bueno, quizás uno piensa en el modo de vida que llevaba esta gente, así en el medio del desierto de hielo, y uno imagina incomodidad, porque claro, lo hacemos hablando desde esta casa, con sillas cómodas, con calefacción, y bueno, esa gente también conoció la abundancia y lo que era el derroche, el tener tanto que no se alcanza a consumir a tiempo. No pensaría que Increíble. no, pero sí. Y bueno, después del libro, el cuento tiene un final muy dramático que no lo voy a spoilear, a pesar de que ya debe tener como 100 años el cuento. Pero está muy bueno descubrir qué es lo que pasa siempre por cuenta propia. Sí, lo mismo con Colmillo Blanco y con El llamado de la selva, que bueno, está bueno porque hay muchos otros fragmentos que tampoco no le vamos a spoilear más, pero bueno, esperemos que por lo menos con estos pequeños fragmentos que les hemos leído, como que les despierte el bicho y que los busquen, se los vamos a mostrar de vuelta. Ahí va. Sobre Llamadito de todo la estos selva. libros, como lo que tiene de bueno que como Jack London ya se murió hace un montón, Sí, se consiguen ediciones buenas y baratas baratas. Y de los también libros de Jack London. se consiguen muy fácil en PDF, gratis, lo googleás y están. El llamado a la selva te lo tiran por la cabeza así, en PDF gratis, lo Claro, encontrás. Sí. llévatelo, te dice. Y Colmillo Blanco lo Descárgatelo. mismo. Así que si son lectores de PDF, si no les molesta la pantalla, si se Ahí la va. bancan sus ojitos, Gran superpoderes. lo encuentran gratis para arrancarlo y van a tener un gran descubrimiento de cuarentena si es que todavía no lo leyeron. Y me di cuenta también que a veces estos libros de Jack London, uy, perdón, un ruido ahí, ha sido como el primer libro de mucha gente, o los primeros libros, o quien ha introducido a la Mal. lectura. Hay una biblioteca re interesante que es de hace 1000 años, se llama Biblioteca Robin Hood,
que era una Sí. biblioteca pensada para niños, en la cual recopilaban historias de aventuras, entre ellas Colmillo Blanco y Llamado de lo Salvaje. Están en Así esas. Entonces es como que a los nenes les entran por ahí también. Es yo una lo historia de recomiendo aventuras también. mucho como regalo. Viste que a veces uno quiere regalar un libro a alguien para que alguien se inicie en la lectura. Un adolescente o simplemente algún Sí, adulto que no lee, o que te dice, che, ¿qué libro empiezo a leer? Algo que me enganche, que sea fácil lectura, que sea lindo y que te deje, que tenga contenido. Y Jack yo creo London, que la respuesta. son grandes opciones porque son cuentos fluidos de aventura, te atrapan y como hemos visto tienen Claro. fragmentos muy filosóficos y bastante profundos también en el análisis que te dejan la Bastante cabeza. bien escritos también, ¿no? Porque mete descripción de escenario, personajes, dudas filosóficas, y se entiende bastante bien todo. No es que es críptico y misterioso o que es una cagada, que está escrito Claro. como un nene de 6 años. No, el chabón tenía muy bien, Lo podés muy leer buena como sin ser un lector asiduo y pasivo. lo vas a entender y te va a encantar. Y si sos un lector asiduo, igual también lo vas a leer y le vas a encontrar muchas cosas muy profundas. Así que súper recomendado para que se inicien. Cualquier adolescente o cualquier persona que quieran regalarle algo para que se inicie en la lectura, yo se los recomiendo como un buen regalo, un buen point, los dos. Y si hay cuentos también cortos, para que los que no les gustan tanto las historias largas, también como lo que leo También, Jero están re Último, buenos. está buenísimo, sí. Así que bueno, Y Jero, encima tiene, no, lo último que digo, para los que quizá les aburre la nieve porque es todo igual, también tiene cuentos sobre Hawái, sobre el Pacífico, viste que estábamos diciendo que viajó a Japón. sí, Tiene todos cuentos que transcurren en ese entorno. A mí no me gustan tanto, me gustan más los que son en la nieve, pero son muy buenos también. Así que bueno, ya hasta la próxima podemos despedirnos. vamos a ¿Te parece? despedirnos con este encuentro de cuarentena, lecturas de cuarentena. Y Pablo con Ganapán desde Lomas del Mirador, ¿no es así? Lomas del Mirador y desde Carolo, Morón, desde Jero, Morón, Carolo, el oeste unido, el oeste literario. para Me gusta, me para gusta. toda Argentina, para todo el AMBA. Viste que ahora el Conurba se unió con Capital, tipo fusión, y emitieron, ahora se llaman AMBA, todos juntos. Claro, por fin reconocieron todo lo que somos, la unidad que somos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y que se han llevado unos cuentitos de Jack London y les mandamos un beso. Muchas gracias. Nos veremos la próxima.